En la oscuridad de la noche, cuando el mundo parece dormido, hay lugares que no descansan, lugares en los que el tiempo se detiene y lo inexplicable acecha en cada rincón, carreteras desiertas y escuelas abandonadas, espacios que parecen inofensivos de día, pero que, cuando cae la noche, revelan sus secretos más oscuros. Es en estos momentos, en la soledad absoluta, donde lo real y lo sobrenatural se entrelazan. Dos hombres, un destino compartido, enfrentan lo que no se puede explicar. Sean ustedes todos bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos para no dormir. Estás entrando a Don Eulalio. Era el velador de una secundaria vieja en las afueras del pueblo. Llevaba años trabajando ahí, cuidando los salones, pasillos y patios que se volvían un laberinto de sombras cuando caía la noche. Decía que no le temía a nada, ni a los rumores sobre espíritus, ni a las historias de los alumnos sobre la niña del baño o el maestro sin rostro. Sin embargo, esa noche era algo distinto. Lo sintió en el aire, en ese frío húmedo que se colaba por las ventanas mal cerradas. Su turno comenzó como siempre. Hizo su primera ronda con la linterna en mano, revisando que todo estuviera en orden. Cada vez que pasaba por el salón de música, se aseguraba de girar bien el picaporte, porque las puertas solían abrirse solas. Una vez, apagadas las luces del patio, solo quedaba la tenue iluminación de los pasillos, y ahí empezaron los extraños ruidos. Primero, fue un leve crujido, como si alguien caminara lentamente sobre las tablas del piso del segundo nivel. Eulalio alzó la mirada, pensando que quizás una ventana se había quedado mal asegurada. Sin embargo, no había viento esa noche. Seguro es la madera vieja, se dijo para calmarse, aunque una sensación de malestar le revolvía el estómago. Minutos después, mientras revisaba el ala norte del edificio, escuchó algo más claro. Un grito. Era un alarido profundo y desgarrador que venía desde el pasillo principal, donde hacía décadas habían clausurado los laboratorios. Eulalio sintió como un escalofrío le recorría la nuca, pero se armó de valor. Tomó su linterna y se dirigió hacia el sonido. Al llegar, encontró la puerta del antiguo laboratorio entreabierta. El grito había cesado, pero un silencio inquietante llenaba el aire. Empujó la puerta con cautela y alumbró el interior. Los escritorios seguían cubiertos de polvo y los frascos de experimentos viejos seguían en su lugar. Pero algo más estaba ahí. Una sombra se movía en la esquina de su ojo, rápida como un parpadeo, y desapareció detrás de una estantería. Eulalio tragó saliva y dio un paso atrás. Fue entonces cuando escuchó pasos, pero no los suyos. Eran ligeros, como si alguien descalzo caminara detrás de él. Se giró en seco, pero no vio nada, solo el reflejo pálido de las lámparas en las ventanas sucias. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. El eco de su voz se perdió en la oscuridad. Decidió no insistir y apresuró el paso hacia la oficina de vigilancia. Necesitaba despejar su mente. Mientras caminaba, vio algo más perturbador. En uno de los ventanales del salón de actos, una figura se asomaba desde dentro. Era alta, delgada y no tenía rostro, solo una sombra sólida contra el cristal. Cuando alumbró con la linterna, la figura desapareció, dejando atrás el eco lejano de una risa distorsionada. Al llegar a la oficina, trató de tranquilizarse. Se sentó frente a los monitores de las cámaras de seguridad y revisó las grabaciones. Fue entonces cuando lo vio. En cada cámara había sombras que se movían solas por los pasillos. Las puertas se abrían sin razón, y en un par de momentos, unas manos invisibles parecían arrastrar muebles, dejándolos mal puestos. Luego, en la cámara del pasillo del laboratorio, vio algo que lo hizo congelarse. Una figura oscura, agazapada, lo estaba observando desde las sombras. Justo cuando se dio cuenta de que aquella cosa lo miraba directo a través de la pantalla, la cámara se apagó de golpe.
Fue en ese instante cuando escuchó otro grito, mucho más cerca, justo afuera de la oficina. Se puso de pie, sintiendo su corazón martillar en el pecho. Antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga helada atravesó la habitación y la puerta se abrió de golpe. La linterna cayó de sus manos y rodó hasta detenerse en un rincón oscuro, y entonces la sintió. Algo estaba detrás de él. No necesitó girarse para saberlo. Una presencia densa, pesada, lo rodeaba, llenando el aire con un olor agrio como tierra mojada. De pronto, sintió una fuerza brutal en su espalda, como si le empujaran con violencia. Cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra el escritorio. Aturdido y con la visión borrosa, se incorporó como pudo. Sabía que esa cosa quería que se fuera. Las sombras en los pasillos, los gritos, los pasos, todo había sido una advertencia. Se levantó tambaleante, tomó sus cosas y salió de la escuela sin mirar atrás. Desde esa noche, don Eulalio nunca regresó. La escuela quedó cerrada poco después y nadie quiso ocupar su lugar como velador. Algunos dicen que si pasas cerca del edificio al anochecer, aún puedes ver sombras moverse tras las ventanas. Otros aseguran que el grito del último velador aún resuena en los pasillos, pero todos coinciden en una cosa: hay lugares que no quieren ser vigilados y tarde o temprano te hacen entenderlo. Las noches en las carreteras son interminables. La soledad y el silencio pueden volverse tus peores enemigos, pero hay rutas donde la oscuridad no es lo único que acecha. Hay historias que los camioneros prefieren no contar, porque lo que encontrarán en el camino sigue esperándolos. Julián sabía que la noche iba a ser larga, pero lo que no imaginaba era que este sería su último viaje. Julián era un camionero veterano, acostumbrado a recorrer las carreteras solitarias de México durante la noche. Aquella madrugada debía entregar una carga urgente a un pueblo alejado, un sitio tan perdido que ni aparecía en los mapas digitales. Sin embargo, no era la primera vez que recorría caminos así, y con su termo de café en mano se mentalizó para una larga noche de trabajo. El paisaje era desolador: árboles marchitos, terrenos secos y un cielo sin estrellas lo acompañaban en su travesía. La carretera se estrechaba cada vez hasta convertirse en un sinuoso camino de terracería. Fue entonces cuando notó algo extraño: un grupo de mujeres encapuchadas caminando lentamente por la orilla del camino. Al principio pensó que eran peregrinas, pero algo en ellas lo inquietaba. Sus figuras eran delgadas, casi esqueléticas, y la forma en que avanzaban, en perfecta sincronía, sin emitir sonido alguno, lo hizo apretar las manos al volante. Aceleró para dejarlas atrás, pero en su retrovisor vio que todas se detenían en seco, girando sus cabezas en su dirección al mismo tiempo, como si hubieran sentido su presencia. De pronto, las luces del camión parpadearon y el motor se ahogó. Julián maldijo en voz baja. La radio emitió un crujido extraño, y aunque intentó sintonizar algo de música para calmarse, lo único que escuchó fue un susurro, como voces que murmuraban su nombre. Julián, Julián, Julián. Abrió la puerta del camión y salió para revisar el motor, dejando las luces de emergencia encendidas. La noche era inquietantemente silenciosa. Cuando alzó la vista, vio algo que lo dejó paralizado. Las mujeres encapuchadas estaban paradas en círculo alrededor de su camión, más cerca de lo que pensó posible. El aire se volvió pesado y de las sombras emergió un olor penetrante a hierbas quemadas. ¿Qué buscan?, gritó tratando de no mostrar miedo. Nadie respondió. De repente, una de ellas se adelantó, retirándose la capucha. Era una anciana de piel arrugada y ojos negros, como pozos sin fondo. Julián quiso retroceder, pero sintió como si sus pies estuvieran pegados al suelo. «Vas por un camino que no es tuyo, camionero», susurró la anciana, con una voz tan aguda que hizo eco en la mente de Julián. «Esta noche
No pasarás desapercibido, ya formas parte del círculo. Antes de que pudiera responder, las demás mujeres comenzaron a murmurar en un idioma antiguo, incomprensible. El círculo se estrechaba a su alrededor y Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De repente, notó que algo empezaba a cantar en él. Sus manos se entumecieron, sus extremidades se sintieron pesadas, como si la misma oscuridad de la noche se apoderara de su cuerpo. Con esfuerzo, logró volver al camión y encerrarse en la cabina. Respirando con dificultad, giró la llave desesperado y como si una fuerza invisible respondiera a su súplica, el motor arrancó de nuevo. Aceleró, esquivando a las mujeres que se desvanecieron en la oscuridad, como humo arrastrado por el viento. El camino continuaba, pero algo no estaba bien. Miró por el retrovisor y lo que vio le heló la sangre. Él mismo se veía en el reflejo, pero su rostro estaba pálido y en sus ojos había un brillo oscuro, antinatural. De alguna manera, algo había entrado en su cuerpo. Cuando llegó al pueblo, la gente lo recibió en silencio, sin mirarlo a los ojos. Una mujer vieja que lo vio bajar del camión le susurró: Ellos siempre dejan una marca. Esa fue la última vez que alguien vio a Julián. Dicen que su camión sigue apareciendo en las noches por esa carretera maldita, circulando en silencio bajo la luz de la luna. Algunos aseguran que si te cruzas con él, escucharás un murmullo que lleva tu nombre, llamándote desde el otro lado del espejo, porque una vez que entras en el círculo de las brujas, Nunca más puedes escapar.